Hola, muy buenas noches. Desconcertante jornada informativa la de este jueves. Zapatero se fue a Italia para anunciar los grandes titulares de la reforma laboral española. El presidente de la patronal intentó desacreditar a los sindicatos el mismo día que saldaba su compañía. Felipe González ponía en entredicho el futuro a medio plazo de Zapatero como líder socialista, y el Banco Mundial reconocía que confundió déficit con deuda a la hora de calificar la situación de la economía española. Es jueves de un 10 de junio también desconcertante en lo meteorológico. Desde la redacción central de La Voz de Galicia, bienvenidos a Vía V. Dos años después de que la patronal y los sindicatos empezaran a negociar la reforma laboral, el proceso entraba la pasada noche en un callejón sin salida. 8 horas de reunión que solo sirvieron para certificar el divorcio entre los sindicatos y los empresarios. A pesar de la prórroga concedida por el Gobierno, parece que estamos abocados ya a una huelga general si finalmente mañana los sindicatos confirman que ese paro se va a producir. Del mercado laboral que saldrá de esta reforma y del papel que están jugando los sindicatos hablaremos en el programa de esta noche, en el que analizaremos además las múltiples voces de la jornada, algunas con timbres sorprendentes. A partir de ahora abrimos nuestras vías de comunicación con todos ustedes. Saben que pueden hacerlo a través de 3 formatos, enviándonos un SMS al 25522 y si no, dejándonos un mensaje de texto en nuestra dirección de correo electrónico o en nuestra página de Facebook. Nos acompañan esta noche en el plató de Vía V Ernesto Sánchez Pomo, buenas noches. ¿Qué tal, Fernanda? Buenas noches. Pablo Mosquera, buenas noches. Hola, buenas noches. Valetín Formoso, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hablamos de que Zapatero se marchó a Italia para dar los grandes titulares de la reforma laboral. Por fin el Gobierno ha dicho algo concreto y público sobre esa reforma que todo parece indicar se va a aprobar por decreto el próximo miércoles. Esto fue lo que dijo Rodríguez Zapatero desde Italia. Queremos ir a un modelo en donde la contratación indefinida sea la norma, que cada vez se imponga en la nueva etapa, frente a la contratación temporal. Queremos reducir el esfuerzo y el coste del despido sin que los trabajadores pierdan derechos. Bueno, a mí además del fondo de este asunto, Ernesto, me sorprende también la forma que ha utilizado Zapatero. Lo veo muy taimado, muy midiendo los tiempos de las palabras por si acaso dice lo que no quiere, no sé. Sí, y sobre todo es que lo anunció muy cerca. Podía haber ido a Kazajistán, por ejemplo, a anunciar la reforma laboral de España y hubiera quedado incluso mejor. Sí. No, yo creo que estos temas hay que viajar al extranjero para anunciarlos, porque aquí así van y vienen y tal. Hombre, yo creo que desde el principio, ahora ya en serio, desde el principio se han manejado con mucha cautela, ¿no?, todos los términos de esta negociación, porque levantaban muchas susceptibilidades. Entonces, que si los sindicatos decían que los 33 días no sé qué, que si la cláusula de rescisión de no sé qué contrato, yo creo que se han manejado siempre con mucha cautela. Lo que ocurre es que lo que sabemos hasta ahora, por mucho que anunció Zapatero, y lo que son filtraciones que nos van dando una idea de por dónde van a ir los tiros. ¿Por dónde van a ir los tiros? Pues a mí me da la impresión de que por hacer, lo decía el presidente Zapatero, no vamos a hacer una reforma para 6 años. Yo creo que hay que hacer una reforma para muchos más, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está lo esencial de esta reforma. Es decir, se van a abordar cuestiones que probablemente no haya que tocar en mucho tiempo. Y hasta anunciarla, yo entiendo perfectamente que el presidente de Gobierno pues sea como muy cuidadoso de los términos. Últimamente yo tampoco veo a Rodríguez Zapatero muy dicharachero, ¿no? Ni mucho, no lo veo suelto. Hoy tuvo ciertos baños de multitud. Bueno, pero después hablaremos de eso. Pero los baños de multitud dentro del propio partido, cuando repartes el bocadillo y tal, pues no son baños de multitud como tal, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un tema suficientemente serio como que para Zapatero no ande por ahí y tal. No me parece nada bien, y ahora ya lo digo en serio, que comente ciertas cosas en Italia. Italia tendrá que comentar lo que tenga que comentar, y aunque le pregunten por ello, yo creo que eso es una cuestión que nos compete a los españoles y que debería de estar aquí. Pablo. Bueno, vamos a ver.
A mí me parece que, independientemente de la situación que estamos viviendo de 4.600.000 parados, y la pregunta es, bueno, ¿y con esta reforma del mercado de trabajo los empresarios se van a sentir con fuerzas y con esperanzas y con capacidad para darle posibilidades a los que no tienen trabajo de que lo tengan? Con esta reforma que va a hacer el Estado, y la va a hacer por decreto, ¿el mercado laboral se va a mover? ¿Con esta reforma que vamos a tener dentro de unos días va a mejorar la situación económico-social? ¿O por el contrario nos vamos a encontrar en una situación en la que los trabajadores van a perder un tanto más de sus derechos sociales y lo que se va a plantear es, sí, una teórica posibilidad de que los contratos sean indefinidos, pero al mismo tiempo, que es lo que están diciendo los representantes de los trabajadores, un despido más barato y una facilidad para que los empresarios hagan caja en cuanto a quitarse del medio a todos aquellos trabajadores que en estos momentos se quieren quitar? Yo creo que esa es la situación. Y ese es el miedo que realmente tiene la sociedad. Yo no sé si es el miedo que hace que los sindicatos hablen de huelga y hayan hecho que no hayan llegado a un acuerdo, o si realmente estamos ante una situación en la que es muy difícil en este país llegar a consenso, no se llega a consensos en casi nada, y una vez más el Estado, en este caso el Gobierno, tiene que plantearse el sacarlo a través de un decreto que ya veremos a ver con cuántos apoyos cuenta en el propio Parlamento. Valentín. Bueno, pues yo creo que esta reforma laboral que en los próximos días va a aprobar por decreto el Gobierno, visto que parece ser que no hay un acuerdo cerrado con los sindicatos ni con empresarios tampoco, que a última hora parece ser que estaba intentando, pues por lo menos llegar a un acuerdo con las asociaciones empresariales para que le dieran el visto bueno a la reforma, pues en cualquier caso yo creo que es una de las condiciones que ha puesto Europa encima de la mesa al gobierno español para digamos que aprobar su plan de ajuste de aquí a los próximos años, ¿no? Lo que está claro es que esta reforma laboral es una reforma que lleva reclamando pues distintas entidades y organismos internacionales que tienen que ver con el mundo económico y del trabajo, y que efectivamente es una reforma pues que va a generalizar contratos que ya existen, son contratos que ya existen, es decir, ahora mismo ya hay despidos de 20 días, bastantes además, ya hay despidos de 33 días, por lo tanto yo creo que es un abaratamiento del despido, una reducción de las indemnizaciones por despido, que lo que hacen es generalizarse, a cambio de conseguir pues un fomento de la estabilidad laboral, que también es una cuestión importante para fomentar consumo y para generar estabilidad laboral. Por lo tanto, yo creo que esta reforma es indispensable, y el Gobierno, bueno, pues tenga acuerdo o no con los sindicatos, se ve abocado además por las presiones europeas a aprobarla. Yo también estoy de acuerdo contigo, Valentín, que es indispensable, es imprescindible hacer esta reforma, porque tenemos un reglamento de un mercado laboral que ya no existe. Es decir, es que hemos evolucionado, todos los tiempos han evolucionado. Y tú decías, es que es imposible el llegar a un consenso. Es imposible, en este momento es imposible, pero a mí me gustaría, por el calado que tiene esta reforma, por la importancia que tiene esta reforma, a mí me gustaría que, claro, yo entiendo que después de 2 años el Gobierno tiene que mover ficha, es que llevamos 2 años mareando la perdiz, pero a mí me gustaría que, igual que me gustaría en educación, en sanidad, en la lucha contra el terrorismo y en otros temas, a mí me parece que esta es una reforma que tiene la suficiente importancia, tiene tantísima importancia, que yo creo, a mí me da pena y me duele que le tenga que hacer el Gobierno solo, probablemente con el voto de Convergencia y Unión o con el voto del PNV, lo que sea, pero hombre, yo creo que tenían que estar en la firma los sindicatos que representan a los trabajadores, tenían que estar en esa firma la patronal que representa a los empresarios, y tenían que estar en esa firma el Partido Popular, que según dicen representan a 10 millones o 9 millones o 11 millones de españoles. Y es una lástima, porque vamos a hacer una reforma para tiempo. Vamos a cambiar la dinámica, la estructura, la forma de trabajar, la forma en que nos despidan, la forma, no sé, el mundo laboral la vamos a cambiar, y lo vamos a cambiar solo con los votos, decreto. Claro, por real decreto, por un decreto. Desde luego, lo que no parece posible es que vaya a haber un consenso, un posible acuerdo entre no sindicatos y patronal. En otros asuntos. La reunión de ayer, que concluyó en torno a las 5 de la mañana, debió de ser tensa, y desde luego el presidente de la patronal, Díaz Ferrán, no contribuyó a que esas posibles asperezas se limaran. Vamos a escuchar lo que dijo.
El diálogo social ha fracasado a pesar de que nosotros hemos puesto el mayor interés, el mayor esfuerzo, la mayor imaginación, hemos dedicado todas las horas que han sido necesarias, hemos estado en la mesa de negociación hasta el final, pero realmente yo quiero decir que los sindicatos están en una postura absolutamente inmovilista. Bueno, a mí quizás lo primero que me apetece comentar es el hecho de que este hombre sea el presidente de la patronal, un hombre que se atreva a dar consejos cuando hoy mismo saldaba ese imperio empresarial que tenía. Parece que es un poco surrealista. Yo creo que este ¿no? fue uno de los problemas que hubo en la negociación. Yo creo que este fue uno de los problemas. El señor Ferran está absolutamente desautorizado, desacreditado. Bueno, los miembros de su propia directiva dicen que les hace mucho daño, ¿no? Está desautorizado. Yo creo que él no tenía... Además, yo entiendo que ahí se pasan facturas, ¿no? Es decir, lo de Aerolíneas Argentinas, lo de AICOME, no sé qué, ahí pasas factura. Yo entiendo que este fue uno de los problemas que tuvo esta negociación. Pero ¿no nos califica un poco como país que el representante de los empresarios sea este señor? Bueno, pues yo creo que, como se viene diciendo habitualmente, es decir, cada colectivo tiene que elegir a sus representantes, ¿no? Y yo creo que está bien dicho. En cualquier caso, en la COE, pues a lo largo de este proceso negociador ha habido voces muy discordantes que han pedido el cese, la cabeza de su presidente. Recientemente ha sido la Federación Todopoderosa del sector del metal, que ha pedido, es decir, el cese de Díaz Ferrán en plena negociación, es decir, en el clímax de la negociación de la reforma laboral, ¿no? Por lo tanto, era una persona muy discutida, que yo creo que no, además, no ha dado muestras de ser un empresario ejemplar. Por lo tanto, sí que califica un poco, pues, o digamos, contaminó un poco la reforma laboral, ¿no? Bueno, el atolladero en el que se encuentran ahora los sindicatos es la convocatoria o no de esa huelga general. El ensayo general, como ellos mismos calificaron el paro de los funcionarios del otro día, no es un buen síntoma de los apoyos que puedan recibir con ese paro. Nosotros hemos salido a la calle, hemos cogido las cámaras de Vía V para preguntarle a la gente si considera oportuna una huelga general ahora y si creen que los sindicatos están jugando el papel que tenían que jugar en un contexto de crisis grave como la que estamos viviendo. Me parece que lo están haciendo bien. Los sindicatos se han retrasado mucho en actuar con las medidas, con la crisis que había, y ahora no saben muy bien lo que tienen que hacer. Tardaron mucho en reaccionar y después, cuando llegó el momento, pues no lo acabaron de hacer lo suficientemente bien. No fan nada por ninguén, o que están mirando por eles. Nadie va a morder de la mano que le dan de comer. Mirar no solo por los que están afiliados, sino por todos los trabajadores. Los sindicatos tenían que ser independientes de los gobiernos, de cual sea del color. Dejarse de vivir de subvenciones y vivir más de las cuotas de sus afiliados. Depende de la reforma laboral que presente el gobierno. Yo creo que sí, que está justificada. No creo que una huelga general en este momento pueda llegar a resolver la situación. No es lo que necesita ahora mismo el país, una huelga general. En época de crisis no. Non creo que é un momento de facer huelga, é todo o contrario, é un momento de traballar. Bueno, mi pregunta es si los sindicatos son en estos momentos los interlocutores que fueron en el pasado de los trabajadores y de la sociedad. Vamos a ver, yo creo que los sindicatos son absolutamente necesarios porque, entre otras cosas, forman parte de la sociedad civil y tradicionalmente han sido justamente los sindicatos quienes estaban articulando la sociedad civil. Lo que pasa es que los sindicatos tienen que demostrar capacidad de movilización porque ahí está su grado de influencia. En el momento que no tienen ese grado de influencia, que la pierden, evidentemente algo está funcionando mal. Pero mi pregunta es, ¿qué está funcionando bien en estos momentos en la sociedad civil? Antes hemos hablado precisamente del representante de los empresarios. Ahora estamos hablando del representante de los sindicatos. Ahí tenemos las encuestas del CID, cómo califican a la clase política. Yo creo que este país está atravesando por una crisis de dirigentes. Es decir, es que en cualquier sector que nos movamos nos podríamos hacer esta misma pregunta. Es decir, yo creo que hay una crisis enorme de dirigentes. Este país necesita casi un renacimiento. Y concretamente en el caso de los sindicatos, es que realmente estamos asistiendo a la presencia de unas personas que tienen mucho de funcionarios, lo estaban diciendo algunos de los ciudadanos a los cuales se les estaba haciendo la encuesta, y es que han perdido su credibilidad porque yo creo que se han
se han acercado a situaciones en las cuales empiezan a ser sospechosos de que lo que defienden es lo suyo, pero no defienden lo de los colectivos. Y eso es lo peor que le puede pasar a un sindicato, vivir de los presupuestos generales del Estado o de los presupuestos de las comunidades. Pero son necesarios, son absolutamente indispensables, porque son justamente a ellos a los que corresponde la defensa de uno de los derechos más importantes, que son los derechos de los trabajadores, el derecho al trabajo, el salario, las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Y ahora se plantea una situación, y es que el otro día a lo mejor fueron ellos parte de la culpa de que esa huelga no fuera todo lo correcta que tenía que ser. Y que en estos momentos cualquier convocatoria de huelga, que es un derecho constitucional de la clase trabajadora, quede en tela de juicio precisamente porque quienes la van a convocar no tienen crédito. Y eso es una situación muy grave para la sociedad civil. Valentín, un apunte y continuamos. Pues yo estoy de acuerdo absolutamente con el análisis que hace Pablo, en el sentido de que efectivamente si hacemos esa misma encuesta preguntando por las organizaciones empresariales, la crítica seguramente que sería tan feroz. Si la hacemos del gobierno, pues la conocemos. Menudo panorama, ¿eh? Si la hacemos de la oposición, vemos en las encuestas continuamente que tampoco es buena la valoración. Por lo tanto, yo creo que está en crisis pues la imagen de los organismos y de los sectores que dirigen este país. En cuanto a que los sindicatos pues sean subvencionados, que estén digamos que acomodados al poder, bueno, pues es como decir que el Partido Popular pues está acomodado al gobierno, porque el Partido Popular también recibe una subvención importante de los presupuestos generales del Estado, y el resto de los partidos políticos, ERC también. Por lo tanto, yo creo que aquí sí que me gustaría distinguir dos cosas, ¿no? Yo estuve hablando hace 2 días con un delegado sindical que es camionero en una empresa de la construcción y que hace sus 12 horas diarias y que tiene problemas para cobrar todos los meses porque está en una empresa de construcción en crisis, y es delegado sindical. Yo creo que la imagen que tenemos del sindicalismo es otra, ¿no? Es decir, yo creo que el del liberado sindical, que no va a trabajar, que se aprovecha pues de su postura, de su posición. A lo mejor también están debilitados por el hecho de que haya un 20% de paro, porque a un señor que está en el paro probablemente el papel de los sindicatos no le afecte, ¿no? Sí, pero además de todo lo que se ha dicho, hay una cosa que yo también quería apuntar. Yo creo que estos sindicatos están en una encrucijada en este momento. ¿Por qué? Porque vienen de 5 años tremendamente cómodos y tremendamente sueltos con el gobierno Zapatero. ¿Por qué? Porque el gobierno Zapatero hace una política social impecable para ellos y para la sociedad. Promueve las ayudas que da al paro. Es decir, están muy cómodos con este gobierno, pero llega un momento en que la situación obliga al gobierno a tomar unas decisiones que van contra los intereses de los trabajadores. Y los sindicatos que estaban tan acomodados y tan, bailándole el agua al presidente de gobierno y al gobierno, ahora se encuentran con que tienen que dar un paso. Yo creo que están tremendamente incómodos. Fijaos en una cosa. Fijaos lo que les ha costado a Cándido Méndez y a Fernández Toso decir que hay que ir a una huelga. No lo dijeron el primer día. Es que aún no está claro. Ya se habla incluso de septiembre. Claro, Fernanda, porque es que están entre la espada y la pared. Están entre la devoción que tenían por un presidente, después de José María Aznar, la devoción que tenían por un presidente que hizo una muy buena política social, hasta que llegó un día en que tuvo que dejar de hacerla. Entonces están, ¿qué hacemos? Y después, claro, yo sí que creo, pero históricamente, en los últimos años, la actividad sindical ha gozado de un desprestigio tremendo. Bueno, la gran pregunta puede ser que siga siendo si las reformas de fondo que provocaron la crisis en la que estamos se están llevando a cabo. Hay gurús que dicen que no. Estuvo uno de ellos en Galicia, concretamente ayer, se llama Xavier Sala y Martín, es profesor de la Universidad de Columbia, la persona que ha convertido al Barça en una de las empresas más rentables de España. Él tiene su propia teoría sobre lo que está pasando en España. España está a 3 meses de la argentinización. Al menos eso es lo que cree Xavier Sala y Martín, catedrático de Economía de la Universidad de Columbia. El profesor tiene claro que el problema de este país está en el sistema productivo y sus reflexiones al respecto evidencian las carencias que padece. No hay que hablar de recortes, ha dicho Sala, sino preguntarnos qué necesitamos. El economista se cuestiona, por ejemplo, ¿para qué existe un Ministerio de Educación si las competencias están transferidas a las autonomías? Sala y Martín está convencido además de que el 91% de las ideas emprendedoras vienen de los ciudadanos y no de las I+D dirigidas desde el gobierno. Del mismo modo, opina que no se puede utilizar el dinero público para pagar al empresario insolvente. Lamenta que el crédito haya desaparecido y cree que la facilitación del despido favorecerá a las personas que actualmente están en el paro.
¿Qué opinamos? ¿Se está aprovechando este contexto de crisis para cometer una reforma de todos los problemas que tiene la economía? No sé, la opinión de este señor, que es muy respetable, pues hay que colocarla en un panorama en el que por la mañana no sabes lo que va a pasar a mediodía, y donde vemos cosas tan insospechadas como que una crisis en Hungría repercute en el IBEX español, o la fusión, la absorción de Cajasur, pues parece ser que tiene unas implicaciones tremendas en Wall Street. Yo creo que esto es una locura absoluta, y dentro de esta locura pues está muy bien que quien sabe de economía, yo que no sé nada, opinen de esas cosas. Ahora, a mí me cuesta trabajo, o no quiero creer, que estemos a 3 meses de la argentinización. Pero dicho esto, dice cosas que todos estamos de acuerdo. No estoy yo de acuerdo en la desaparición de ciertos ministerios, porque habría que explicar... Hablamos después de esto. Por eso, entonces mejor. Pero sí estoy de acuerdo, por ejemplo, en gastos en que se pueden ahorrar gastos. Estaba ahí hablando de duplicidad de labores y de funciones. Claro que se puede hacer. Lo que pasa es que yo confío en que en un plazo más bien corto que largo eso seamos capaces de hacerlo, pero venimos de una época en que todo lo contrario, lo que hacíamos era abrir oficinas, abrir delegaciones, crear instituciones y vivir como estuvimos viviendo. Entonces, a mí, ahora que estamos en época de vacas flacas, que encima nos atemoricen más y nos digan que estamos a 3 meses de la argentinización, yo no sé qué elementos tiene, pero si desde luego los elementos para decir eso son los que expuso, hombre, pues mire, casi mejor lo dejamos así y vamos viendo a ver cómo vamos saliendo. Sobre todo, yo creo que estamos en un momento, Fernanda, en lo que nos preocupa es qué va a pasar mañana por la mañana, porque la semana que viene ya nos queda muy lejos. Bueno, pues yo sinceramente me fiaría más que las palabras de Xavier Sala, pues del Eurogrupo, que hoy mismo dijo que las medidas adoptadas por España pues son las medidas que van un camino correcto, y que habrá seguramente que tomar más medidas, pero que será a partir del 2011 y que serán las que diga el Gobierno en esa fecha, ¿no? Lo decía el Eurogrupo, lo decía el Ecofin también, lo decían empresarios de peso en España, e incluso decía el informe del Banco Central, Banco Mundial, que fue rectificado 2 veces, sí, me parece que en 24 horas, y que al final la conclusión es que efectivamente las medidas, pues que eran unas medidas correctas. Por lo tanto, yo creo que... Pues ahora que me das el pie para hablar del Banco Mundial, yo no sé si os parece surrealista, en esta sucesión de surrealismos que acontecieron hoy, que el Banco Mundial haga una reflexión un día y a las 24 horas tenga que corregirlo. Vamos a recordar un poco en qué consistió esa rectificación, esa confusión entre déficit y deuda. El Banco Mundial estigmatizó a los PIGS y tuvo que rectificar. En su informe de ayer, la entidad eludió usar el acrónimo que se refiere a los cerdos de Europa, pero se sacó de la manga una nueva categoría. Los bautizó como UE5, es decir, los países con mayor endeudamiento de la Unión Europea. El problema es que las estadísticas no dejan lugar a dudas, y España es el 14º de esta lista, quedándose por detrás de países como Alemania, Holanda o Reino Unido. Reconocido el fallo, el Banco Mundial rectificó, explicando que en realidad se refería a una combinación de deuda y déficit. La definición se cambia, pero el nuevo criterio no fue suficiente para que países como el Reino Unido, que supera de largo a España por estos conceptos, se incorpore a este listado de los malditos. Y es que una vez PIGS, cerdos para siempre. Bueno, veía a mis invitados apuntando como locos, seguro que tienen muchísimas cosas que decir sobre esta rectificación sorprendente del Banco Mundial. Lo haremos a la vuelta de la publicidad. Unos minutos y regresamos aquí en directo en Vía V. Pasan 30 minutos de las 10 de la noche, continuamos en directo aquí en Vía V. Veíamos antes de la publicidad ese vídeo en el que se explicaba ese traspiés, no sé cómo calificarlo, del Banco Mundial. ¿Cómo se come?
Yo creo que estamos muy confundidos estos días. El Banco Mundial confunde déficit con deuda y el jefe de la oposición confunde Hungría con España. Es decir, yo creo que estamos estos días un poco confundidos todos, se confunden con mucha facilidad las cosas. Me parece, en serio, intolerable. Me parece intolerable que en una situación con el riesgo que hay en este momento, tal y como está la economía española en entredicho, donde parece que llueve en Hungría y ya aquí nos acatarramos, me parece intolerable que el Banco Mundial confunda déficit con deuda. Me parece, más que nada, perdona, no me parece intolerable, me parece de tebeo. Parece de Carpanta, ¿no? Un señor de estos y tal que va por la calle y es que es intolerable. Parece de Gila. Sí, parece de Gila, más bien parece de Gila, sí. Tú contabas además cómo se descubrió la historia y parece de Gila. Pero lo que demuestra es con qué ligereza se están emitiendo, yo lo decía, venía a propósito de antes, con qué ligereza aquí todo el mundo se lanza al ruedo a emitir informes y a dar opiniones, y entonces, claro, no se dan cuenta del daño que se puede hacer. La economía española está muy mal, es un desastre, pero ¿usted quién es? ¿Qué datos tiene usted para decirnos esto? Es decir, claro, pero es que estamos en una absoluta locura. El otro día escuchaba yo a un economista en un canal de televisión por la noche y decía, bueno, es que lo que va a pasar, lo que va a pasar no se sabe porque esto tiene muy poco que ver con la economía. Es decir, aquí estamos funcionando a base de bandazos con unos datos donde hoy las bolsas suben 4 puntos y pasado mañana bajan 8. Es decir, no es lógico lo que está pasando. Pero yo creo que si alguien tiene que mantener la cordura, la seriedad y el rigor, hombre, el Banco Mundial, el Banco Europeo, el Banco de España, el Gobierno, el jefe de la oposición, es decir, que a nosotros nos piden grandes esfuerzos, pero también alguien debería de hacer otro esfuerzo, ¿no? Y un esfuerzo de cordura no vendría nada mal. Yo echo de menos, a mí me pasa una cosa y es, en primer lugar, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Ernesto, y parece mentira que en una situación tan grave como la que estamos viviendo en toda Europa, ¿no? Y una hipersensibilidad por parte de todo el mundo. Que haya organismos tan ligeros y que sean capaces de cometer errores y que esos errores se toleren, ¿no? Se toleren. Y que además no haya propósito de enmienda, es decir, yo creo que en cualquier momento puede surgir cualquier otro, vamos a decirlo, cantamañanas, ¿no? Que cometa un error, una ligereza de este tipo, con el efecto gravísimo que tiene sobre algo que es clave, que es la confianza de los mercados, la confianza de los inversores, la confianza de los ciudadanos, ¿no? Provocando una crisis de pánico, porque todo esto genera un pánico tremendo. Pero hay una cosa que a mí me preocupa. Todo esto con unos dirigentes en los países, unos dirigentes en lo que es el discurso sobre el estado económico de los países de peso. Yo iba a pronunciar un nombre, con un Solbes, por ejemplo, al frente de la economía española, ¿sería factible? ¿O es que tenemos pesos tan ligeros que hace que al final sea el propio presidente del gobierno el que tenga que salir? ¿Es realmente el papel del presidente del gobierno saber de economía por encima de todo? ¿O tiene que tener a su alrededor gente con peso en situaciones como esta precisamente para evitar el que cualquiera pueda sacar un informe de este tipo y que tenga que salvarle la piel El País, que fue el periódico que concretamente salvó la piel, o el Eurogrupo, que saca un informe diciendo Pablo, que está completamente satisfecho Pablo, con el en todo caso, quien tiene que tener gente seria y rigurosa es el Banco Mundial. Ya, evidentemente. Eso es quien tiene, para empezar, tiene que tener gente seria y rigurosa. Es decir, yo tengo la sensación que estamos ante un presidente de gobierno que no tiene en estos momentos a su alrededor gente que inspire la confianza suficiente para decir en un momento determinado, mire usted, señor, diga usted lo que diga, esto no es verdad, esto no es cierto y usted se ha equivocado. No, lo que hay que hacer en este momento es que este señor que dijo tal tontería tiene que dejar el Banco Mundial. Es que tiene que dejar el Banco Mundial y no sé si el cauce es que a través del gobierno español, a través de la Unión Europea, a través del Banco Europeo o a través de quien sea. Este señor no puede volver a abrir la boca para hablar de economía, porque un representante del Banco Mundial que confunde déficit con deuda, esto no, yo me imagino que es de primero de económicas, vamos, estas cosas. Entonces, este señor que va a seguir dándonos informes, va a seguir diciéndonos cómo va la economía española, echémonos a temblar, claro. Sí. Un apunto, Valentín, para seguir avanzando, que hay muchos temas sobre la mesa. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dicen Ernesto y Pablo, independientemente de la confianza que inspire el presidente del gobierno o los pesos pesados que tenga en economía ahora mismo el gobierno. Lo que está claro es que lo que habría que pedirle al Banco Mundial,
bueno, pues que tantas veces ha callado en momentos donde debería haber hablado y a lo mejor no estábamos en el momento y la situación económica en la que nos encontramos, pues ahora habla y hace daño, ¿no? Es decir, a lo mejor una declaración de este tipo pues supone una pérdida de un 20% de las empresas que cotizan en el IBEX 35, con lo que supone para la economía española eso, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este tipo de declaraciones tienen que tener una responsabilidad, ¿no? Bueno, todas las ramificaciones que están produciendo en torno a la crisis, hay un debate que está abierto, no solamente en España, sino en otros países, que tiene que ver con la necesidad de subir los impuestos para acometer ahora sí el déficit. Hay comunidades autónomas en España, gobernadas por socialistas, que han decidido hacer revisiones fiscales. Hoy el presidente de la Xunta atajó las dudas que había aquí en Galicia y dijo lo siguiente. Todos os impostos que gravan a vivenda serán rebaixados entre o 25% e o 33%. Beneficiaremos a 90.000 galegos e galegas que anualmente fan operacións, xa sexan transmisións patrimoniais ou actos xurídicos documentados relacionados coa vivenda, e axudaremos no que se poida os 36.000 parados na construción de vivendas en Galicia. Bueno, Cataluña, Baleares, Andalucía, Extremadura han decidido revisar el IRPF para las rentas más altas. Después entraremos en lo de las rentas más altas, que creo que tiene bastante gracia, que es renta alta en función de las comunidades. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Subimos los impuestos o los bajamos? Es que eso es lo que no nos han dicho. Eso es lo que no nos ponemos de acuerdo. Si hay que subirlos, si hay que bajarlos. Si hay que subirlos para recaudar más, si hay que bajarlos para que haya mayor movimiento de dinero. Yo, la verdad es que, llegado a este punto, creo que lo que se haga lo deberíamos de hacer todos en el mismo camino. Yo no entiendo que unas comunidades suban los impuestos, otras bajen los impuestos, otros digan... Vamos a ver, decía antes Valentín, bueno, es que el Banco Mundial y Pablo y yo, decíamos los tres, el Banco Mundial no puede cometer estos errores. Es que estamos nosotros mismos dando una imagen y actuando de una manera que es que parecemos una banda, parecemos Pancho Villa, el ejército aquel de Pancho Villa, el que tanto nos reíamos. El uno sube los impuestos, el otro los baja, el otro hay que ir a las rentas más altas. No, yo la renta más alta no las toco, hay que hacer la reforma. Bueno, se han oído cosas tan simpáticas como yo estoy contra la huelga, pero si fuera funcionario iría a la huelga. Eso lo ha dicho el jefe de la oposición o la portavoz del Partido Popular. Esto es una locura. Estamos, de verdad, yo creo que necesitamos unas vacaciones. A ver si ahora, Fernanda, a ver si esto del fútbol nos serenamos un poco. Bueno, hay por ahí un artículo del New York Times que sostiene la teoría de que Zapatero está deseando que gane España precisamente para que hay quien dijo, se amortigue. algún periódico muy conservador dijo que se había puesto el día 16 la fecha de tal porque... Bueno, es una casualidad bastante llamativa. Bueno, hablábamos de la revisión de las... seguimos hablando, pero es que... En España, en el Estado español, hay una hacienda común y 4 haciendas forales. Curiosamente, ninguna de las 4 haciendas forales, que son las que tienen capacidad normativa para hacerlo, se ha movido. Y han sido las haciendas comunes las que han hecho el desaguisado. Y yo, vamos a ver, no voy a entrar en la cuestión de si hay que subir o no hay que subir los impuestos, que esta tendría que ser, en todo caso, una cuestión a discutir en el Parlamento de la Nación. Lo que no entiendo es que exactamente 5 parlamentos regionales decidan alterar algo que va a suponer una desigualdad en el estado de los ciudadanos. Es decir, Extremadura ha decidido que a partir de los 60.000 euros sube los impuestos. Cataluña a partir de los 100.000. Pablo, perdona que te interrumpa, es que lo vamos a ver. Porque yo creo que son unas cifras llamativas por las comunidades las que vienen. Tenemos un gráfico preparado en el que va a quedar reflejado qué es renta alta en función de las comunidades de las que estamos hablando. En el caso de Cataluña, renta alta es aquella que está situada en los 120.000, por encima de los 120.000 euros anuales. En el caso de Baleares es de 100.000. Si nos vamos a Andalucía, la renta alta, el umbral de riqueza, digamos, estaría a partir de los 80.000 euros anuales, y en el caso de Extremadura ya nos quedamos en los 60.000 euros anuales. Mi pregunta es, si esta decisión se aplicara en Galicia, ¿dónde creéis que estaría en Galicia el umbral de riqueza? Pues la verdad que es una pregunta para estadísticos. Incluso dependería de la zona, ¿no? Claro. Podríamos hacer riquezas por zonas, ¿no? Sí. El interior, la parte atlántica, el interior siempre deprimido. Hombre, podríamos hacer 4 o 5 zonas para... Ahí vemos como Extremadura, según eso Extremadura es la mitad de rica que Cataluña. De Cataluña. Aquí yo me imagino que Osancares es la mitad de Ribera. Otra vez tan serio como es los tipos impositivos y el tratamiento fiscal de la renta,
yo creo que hay que huir de posicionamientos ideológicos, incluso algunos trasnochados, ¿no? Tanto la izquierda como la derecha. Feijóo pues baja impuestos pues porque su ideología es la que es, y en las comunidades socialistas porque su ideología es la que es, hay que subir los impuestos a los ricos, ¿no? Que hay que valorar si son tan ricos o no son tan ricos. Pero lo que está claro es que se pueden dar situaciones tan paradójicas como que yo, que vivo en Ribadeo, pues en Tapia de Casariego el tipo de impositivo es mucho más barato y me compensa cambiarme de piso para el otro lado y me voy a Asturias, que es a 150 Bueno, esas son las críticas que se está haciendo a esta revisión del IRPF, lo que va a provocar fugas de capital. Yo creo que la unidad de tratamiento a un español que viva en Cataluña... que caminemos todos en el mismo sentido, porque si no, no sacamos esto. Es que pasa en temas fiscales, pasa en temas administrativos, pasa en temas de todo tipo, industriales, energéticos, en todo tipo. Yo creo que hay ciertos temas que tienen que estar muy unificados para evitar esas traslaciones de riesgo en la economía y esas injusticias que se pueden provocar, ¿no? Bueno, hoy, como sabéis, estuvo en Santiago, visitando Santiago de Compostela, el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves. Se le preguntó sobre la posibilidad de que se acometa un adelgazamiento de la Administración, una de las reclamaciones que parece que está sobre la mesa. Por sus palabras, deducimos que no. Sí a la reforma del mercado de trabajo, pero no de las administraciones. Es la versión que ha defendido hoy en Santiago el vicepresidente tercero del Gobierno. Manuel Chaves ha negado que el adelgazamiento de las administraciones suponga un ahorro del déficit. Dice que se trata de un acto simbólico desde el Gobierno. Lo que está haciendo y lo que está pidiendo es un esfuerzo nacional, solidario, individual. Sobre la reducción de ministerios y vicepresidencias. Lo que vaya a hacer el presidente del Gobierno, pues en estos momentos yo lo que le puedo decir es que no lo sé. Sobre la supresión de delegados del Gobierno en las provincias. Sería un error. Y sobre la eliminación de pequeños ayuntamientos y diputaciones. No entra dentro de las preocupaciones del Gobierno de España. Sí propone la creación de mancomunidades y áreas metropolitanas que unen los servicios de varios ayuntamientos y que engrosarán aún más la ya obesa administración pública. Bueno, yo creo que no es un debate menor, pero por lo que se ve no está sobre la mesa en estos momentos. Hay países que sí que adoptaron medidas radicales. El caso de Grecia es el más reciente, con esa supresión de 2/3 de los ayuntamientos. Deducimos por las palabras de Chávez que aquí no está sobre la mesa eso. A lo mejor es porque le puede afectar a él directamente si suprime la tercera vicepresidencia del Gobierno. Que es una de las primeras que iban a suprimir. Que es una de las primeras que iban a suprimir. Hombre, yo creo que es un clamor popular el hecho de la reducción de ministerios. No porque pueda tener un peso significativo. Cuando hay un objetivo de reducción de déficit de 15.000 millones de euros para el año 2010, pues que la reducción pueda suponer 15 o 16 o 20 millones de euros, que es muchísimo dinero, pues tampoco va a suponer una consecución de ese objetivo, lógicamente, de reducción fiscal, de déficit fiscal. Lo que sí que está claro es que pues, los gestos a veces son importantes y